Buenos días. Vamos a desarrollar en este teórico el tema de fármacos antifúngicos. Esta clase va a estar a cargo de quien les habla, el doctor Enrique Antonio Formentini. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer algunas recomendaciones para la cursada virtual. Deben recordar que las presentaciones multimedia solo son un material de apoyo pedagógico y salvo que se lo indique explícitamente, las presentaciones no reemplazan al material de estudio recomendado por la cátedra. Este tema de fármacos antifúngicos van a poder estudiarlo del libro de farmacología veterinaria en el capítulo 52 en las páginas 567 a 574. En esta presentación se explicará en detalle los puntos que por experiencia sabemos que presentan más dificultad para su comprensión y los puntos que puedan ser comprendidos fácilmente desde el material de estudio solo serán explicados en forma breve. Vamos a comenzar la clase repasando brevemente qué son los hongos. Bueno, en biología, con el término de hongos, se designa un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Y se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas porque, entre otras cosas, estos microorganismos poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas que contienen celulosa. Es decir, que llamamos hongo a todos los organismos derivados del que ancestralmente adquirió la capacidad de formar una pared celular de quitina. Recordamos entonces qué es la quitina. Bueno, la quitina es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos y también del exoesqueleto de los artrópodos, como los arácnidos, los crustáceos y los insectos. Es un polisacárido compuesto de unidades de N-acetilglucosamina. También vamos a ocuparnos de conocer el concepto o qué es el ergosterol, que es un precursor biológico de la vitamina D2. Se transforma en biosterol por la luz ultravioleta y luego se convierte en ergocalciferol, que es una forma de vitamina D2. La importancia del ergosterol en el estudio de los fármacos antifúngicos radica en que este es un componente de las membranas celulares de los hongos que cumple la misma función que cumpliría el colesterol en las células animales. De manera que la presencia de ergosterol en las membranas de las células de los hongos, junto con su ausencia en las membranas de las células animales, convierte a esta sustancia en un objetivo útil para las drogas con actividad antifúngica. El uso de los fármacos antifúngicos es el tratamiento de las enfermedades producidas por los hongos que se denominan micosis. Y tenemos dos tipos de micosis, las micosis superficiales y las micosis profundas. Dentro de cada grupo tenemos los distintos agentes etiológicos que son justamente aquellos hongos sobre los cuales vamos a tener que ejercer la acción terapéutica. En las micosis superficiales tenemos al Microsporum, al Trichophytum y al Epidermophytum, mientras que en las micosis profundas encontramos al Histoplasma capsulatum, el Cryptococcus neoformans, Coccidioides inimitis, Aspergillus fumigatus, Actinomyces bovis y el más importante de ellos, Candida albicans. Las micosis superficiales, también llamadas en algunos casos dermatomicosis, son aquellas micosis que afectan la piel y que afectan las maneras cutáneas de todos los animales y también al hombre. También es importante tener en cuenta que se consideran micosis superficiales a todas aquellas micosis que afectan a las mucosas, ya sea mucosa bucal, mucosa vaginal y mucosa del tubo digestivo. Las micosis profundas, por el contrario, son graves y representan aquellas infecciones que involucran órganos internos y son capaces de producir neumonías, meningitis. Pueden afectar, por ejemplo,
el pulmón, el hígado y el cerebro. Por ejemplo, Candida albicans es un hongo que produce micosis profunda y es responsable de una enfermedad que se conoce como moniliasis, que afecta al hígado, pulmón y cerebro. Allí en la diapositiva podemos ver estos órganos afectados por este hongo. Veamos ahora el escenario del tratamiento antifúngico. ¿Cuáles son las características del tratamiento de las micosis? Por ejemplo, es un tratamiento más complicado que el tratamiento de infecciones bacterianas. La razón es que las micosis profundas producen, tanto en hígado, pulmón o cerebro, respuestas de tipo granulomatosas que limitan la llegada al fármaco al sitio de infección. Recordemos nosotros que en farmacocinética hicimos énfasis en que para que el medicamento tenga efecto debe llegar en cantidad al sitio de acción, y eso lo puede hacer solamente por vía hemática. Si tenemos una respuesta encapsulada por una respuesta fibrosa del organismo, obviamente esto hace o va a limitar la llegada del antimicótico al sitio de infección. Otra característica del tratamiento de las micosis es que son más complicados que los tratamientos de infecciones bacterianas. En primer lugar, porque los antimicóticos son poco solubles, y eso determina que la penetración hacia el interior de la célula del hongo sea lenta y dificultosa. Y por otra parte, justamente por los componentes estructurales de la pared del hongo, que son totalmente distintos a los de las bacterias, ya que están compuestos por quitina, poliócidos, fosfolípidos y esteroles. Volviendo al punto de la influencia de la circulación sanguínea o la irrigación de los tejidos afectados, tenemos que las micosis superficiales, o las que se encuentran afectando la piel y las faneras cutáneas, son difíciles de tratar justamente porque estos tejidos presentan escasa o nula vascularización, lo cual hace que justamente lleve mucho más tiempo a que el antimicótico alcance las concentraciones estables en el sitio de localización de los hongos. Como en todo tema de farmacología, no podemos escapar a la clasificación, o es decir, a la sistemática. Hay una clasificación que ustedes van a encontrar en el libro, y es que algunos autores clasifican a los agentes antifúngicos según su grupo químico, por ejemplo, los poliénicos y los no poliénicos. Este tipo de clasificación a nosotros no nos interesa. Puede ser que sea de interés para un químico, para un farmacéutico, pero no para nosotros. Entonces, hago la salvedad aquí que a esta clasificación no le presten atención. Lo que sí nos interesa, y que es importante que ustedes se aprendan, es cómo se agrupan los fármacos antifúngicos de acuerdo a la acción de los hongos según su localización. Es decir, aquellos fármacos antifúngicos que actúan en forma sistémica, es decir, son administrados para que ingresen a la circulación general y lleguen a todas partes del organismo, como por ejemplo anfotericina B, flucitocina, el grupo de los azoles y la grisofulvina, y aquellos fármacos antifúngicos llamados no sistémicos o locales, que tenemos también allí el grupo de los azoles, la nistatina, compuestos de yodo, tolnaftato, ácidos grasos, ácido benzoico y ácido salicílico, sulfato de cobre y también tiabendazol. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los fármacos antifúngicos? Bueno, tenemos básicamente 4 mecanismos de acción. Aquellos que actúan sobre la pared del hongo, por ejemplo la anfotericina B y la nistatina, y que son responsables de producir poros en la pared del hongo. Después tenemos otro tipo de fármacos como los azoles que estarían inhibiendo la formación de ergosterol y por lo tanto estaríamos inhibiendo la formación de la pared de la membrana del hongo.
En el caso de la grisofulvina, por ejemplo, estaría alterando la división mitótica. Y en el caso de la flucitosina, es un precursor de una droga alquilante que es el 5-fluoracilo, que es un antimetabolito de una base pirimídica que se uniría en el ADN y de esa manera impediría que se replicara el mismo. Entre los inconvenientes del uso de los fármacos antifúngicos podemos citar que son fármacos más tóxicos que los antibióticos y en general presentan mayores efectos colaterales que estos. ¿Por qué? Porque los tratamientos son muy prolongados. Mientras que en un tratamiento antibiótico por ejemplo de 10 días es algo muy largo, muy pocas veces tenemos un tratamiento de ese tipo. Sin embargo, los tratamientos de las micosis, como vamos a ver posteriormente, pueden llevarnos más de 10 días, inclusive meses. Entonces, si un tratamiento con un fármaco es sostenido durante meses, es lógico esperar que se van a manifestar mayor cantidad de efectos colaterales. Un punto que genera siempre un poco de confusión es en cuanto a los tipos de micosis locales y micosis profundas, y qué tipo de antimicóticos usar, si antimicóticos locales o antimicóticos de tipo sistémico. Bueno, por ejemplo, una micosis local, una micosis localizada en piel, en una uña, yo puedo tratarlo con un antimicótico local en forma tópica, o sea, tratar directamente aplicando el antimicótico sobre la región lesionada, o puedo también estar utilizando un antimicótico sistémico, es decir, administrarlo por vía oral o por vía parenteral para que ingrese a la circulación general y de esa manera llegue al sitio de localización del hongo. Mientras que las micosis profundas, las micosis que están involucrando, por ejemplo, pulmón, hígado o cerebro, indefectiblemente necesito realizar un tratamiento con antimicóticos sistémicos. No puedo usar antimicóticos de tipo local. Vamos a tratar ahora los antimicóticos sistémicos, por lo menos los más importantes en medicina veterinaria. La terapia antimicótica sistémica es la más utilizada y la que presenta mejores resultados en caninos y, cuando sea posible, en felinos. El uso en especies mayores se describe en otros países. En el nuestro existen limitaciones económicas para realizarlas. Y los antimicóticos sistémicos presentan características comunes a pesar de que presentan diferencias estructurales. Y estas características se pueden resumir de la siguiente manera, que se ven en la diapositiva siguiente. En términos generales podemos decir que la mayoría de los fármacos antimicóticos presentan elevada biodisponibilidad oral, aún en presencia de alimentos, debido a su escasa solubilidad en agua y marcada liposolubilidad. Esto conduce a recomendar su uso junto o con las comidas. La administración oral es superior a la administración tópica, y esta se justifica en especies mayores o cuando no existe colaboración del paciente, hecho de común ocurrencia en felinos. Todas las terapias con antimicóticos son de larga duración. Nos pueden llevar semanas o meses según la respuesta del paciente. El objetivo de un tratamiento largo consiste en mantener elevadas y continuas concentraciones de los fármacos en el estrato basal germinativo que originan las células de reemplazo a nivel de los epitelios. Y la mayoría de estos agentes sistémicos son capaces de inducir teratogenicidad, en mayor o menor proporción según el tipo de fármaco. Esto implica la contraindicación de usarlos durante la gestación. En este caso, si el tratamiento es de una micosis superficial, bueno, se puede recurrir a fármacos de acción tópica. Vamos a comenzar describiendo el primer grupo de antimicóticos sistémicos, que es el grupo de los azoles. Lo describimos en primer término porque es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque presentan
Amplio espectro de acción. Cuando nosotros hablamos de antimicóticos y nos referimos a amplio espectro de acción, es que son eficaces para micosis superficiales y para micosis profundas. Los azoles, los imidazoles y los tiazoles están emparentados con estructuras de drogas con actividad antibiótica y antiparasitaria. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Es inhibir la síntesis de ergosterol, tal como está indicado en la transparencia en el recuadro rojo. Aquí describimos algunas características farmacocinéticas y de toxicidad de los azoles. Por ejemplo, en orden de importancia en cuanto a su uso. En primer lugar tenemos el ketoconazol, que presenta una buena absorción en tubo digestivo, aunque necesita pH ácido del estómago. Tiene buena distribución tisular, pero no difunde o difunde muy poco al líquido cefalorraquídeo y se metaboliza intensamente y se elimina por bilis. En segundo lugar tenemos el fluconazol, que su absorción no es afectada por el pH gástrico, pero presenta poca difusión al líquido cefalorraquídeo, aunque se elimina sin metabolizar. El itraconazol se transforma en metabolitos activos con mayor vida media y se elimina por bilis. En cuanto a la toxicidad de los azoles, en general con respecto a todos los antifúngicos, son los que menor toxicidad presentan. Ocasionalmente pueden llegar a producir náuseas, vómitos. Con el tratamiento prolongado pueden llegar a producir aumento de las transaminasas hepáticas y algo muy importante, interfieren con la síntesis de testosterona y de cortisol. Y sin embargo son teratógenas, por lo tanto no deben administrarse durante el primer tercio de gestación. Bueno, este es un cuadrito donde ponemos, digamos, la posología de los distintos azoles. No es necesario que se aprendan las dosis, simplemente es para que ustedes puedan ver que es un medicamento, son medicamentos que pueden administrarse por boca. Es decir, la vía oral es la vía de elección para este tipo de fármacos. En segundo lugar tenemos a la gliciofulvina y lo colocamos en segundo lugar porque es el antifúngico de elección para el tratamiento de micosis superficiales, o sea, sobre los hongos que producen dermatomicosis como el Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum. El mecanismo de acción es que ingresan al hongo por un sistema de transporte activo y altera la formación de microtúbulos y la síntesis de ácidos nucleicos. La gliciofulvina presenta una muy buena absorción por el tubo digestivo, pero esta buena absorción va a depender de la calidad de la droga original, es decir, depende de la micronización de las partículas. Cuando más pequeña sea la partícula de la gliciofulvina, más fácil va a ser la solubilización de la misma. Una característica de la gliciofulvina, que es bueno tenerla en cuenta para recordarla, es que es uno de los pocos medicamentos cuya absorción se incrementa por la ingestión de alimentos ricos en lípidos. Y eso está demostrado. ¿Cómo actúa la gliciofulvina? Administrándola por boca, ingresa a la circulación general y se deposita en la capa basal de la epidermis, que es el sitio en donde se están originando las nuevas células, ya sea de la piel o de las faneras cutáneas. Eso determina que los tratamientos tengan que ser prolongados. ¿Para qué? Para que ya desde el origen la piel, el pelo o la uña crezca sana. Y hay que esperar a que toda la uña enferma o el pelo enfermo se elimine y que crezca el nuevo tejido desde abajo, o sea, desde el estrato germinativo. La gliciofulvina se metaboliza parcialmente, eliminándose por bilis y orina. Es poco tóxica, aunque ocasionalmente provoca trastornos gastrointestinales. También hay que tener cuidado porque es teratógena, como lo dijimos, para todos los fármacos antimicóticos, particularmente en felinos. La indicación terapéutica de la gliciofulvina es justamente el tratamiento de dermatomicosis. Se debe administrar por vía oral,
aunque por vía tópica también se la puede usar, pero presenta poca penetrabilidad en los tejidos y es poco eficaz. Recordemos que lo que nos interesa a nosotros no es matar los hongos que están en la superficie de la piel o de la uña, sino los que están en el estrato germinativo, porque allí es donde está creciendo la uña enferma o la piel enferma. Justamente la duración del tratamiento, en el caso de las micosis dérmicas, puede durar de 4 a 6 semanas, o sea, el tiempo en que demore en volver a crecer la piel nueva. Y en la micosis de uñas, entre 5 y 12 meses. Son tratamientos muy largos y eso hay que explicárselo al propietario, porque si no, el propietario se cansa y abandona el tratamiento. En tercer lugar, en el estudio de los fármacos antifúngicos de uso sistémico tenemos a la anfotericina B, que químicamente es un macrólido poliénico. Su mecanismo de acción es unirse al ergosterol de la membrana del hongo, formando poros y aumentando la permeabilidad de la membrana, y de esa manera el hongo muere por desbalance osmótico. ¿Cuál es la importancia de la anfotericina B? Si tenemos que nosotros recordar a la anfotericina B, tenemos que recordar que es el antimicótico de elección para tratamiento de micosis profundas y las causadas fundamentalmente por Candida albicans. Fármaco de primera elección para el tratamiento de Candida albicans. Desde el punto de vista farmacocinético tiene algunas limitaciones importantes. Primero, no se absorbe por vía oral, así que hay que administrarla por vía parenteral. Presenta buena distribución tisular, difunde poco al líquido cefalorraquídeo, se metaboliza parcialmente en hígado y se elimina lentamente por orina durante varios días. Como desventaja es que es una droga muy tóxica. Los tratamientos prolongados producen en riñón albuminuria, cilindruria, hematuria, hipocalemia. También presentan hepatotoxicidad y neurotoxicidad marcada. Hipersensibilidad, náuseas, vómitos, fiebre y anemia. Y localmente puede llegar a producir flebitis. Vemos que es una droga que al parecer presenta más desventajas que ventajas. Sin embargo, tenemos que tener presente que es uno de los pocos fármacos que tiene una gran efectividad sobre Candida albicans. Por eso es que lo presentamos aquí. La administración de la anfotericina B por vía parenteral, o sea, por vía intravenosa, es bastante complicada. No se debe administrar por vía parenteral, es decir, por vía intramuscular o subcutánea, porque es muy irritante. Solamente por vía intravenosa estricta y por fleboclisis en solución de dextrosa al 5%, lo cual es un problema prepararlo. Las soluciones tienen que prepararse en el momento, no pueden guardarse, por ejemplo, no puede guardarse lo que sobró para otro momento. Entonces, bueno, ¿cuál sería la indicación? Sería que estaría indicado para tratar por vía oral afecciones de la mucosa digestiva por Candida albicans. Recordemos que la anfotericina B no se absorbe por boca, entonces, digamos, limitaríamos todas aquellas manifestaciones o efectos tóxicos sobre riñón, sobre hígado, etc. Como siempre presentamos un cuadrito con la posología de la anfotericina B, pero es a manera informativa, no es necesario que ustedes aprendan esto. Describimos ahora a la flucitocina, que químicamente es una pirimidina fluorada. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Dentro del citoplasma del hongo, la flucitocina es metabolizada a 5-fluoracilo que altera la síntesis del DNA, es decir, no podemos sintetizar DNA y por lo tanto el hongo no puede replicarse. ¿Cuál es el espectro? El espectro es para el tratamiento de micosis profundas, Cryptococcus, Candida albicans y varias especies de Aspergillus. Una de las características farmacocinéticas de la flucitocina es que, a diferencia del resto de los fármacos antifúngicos, presenta buena absorción en tubo digestivo y tiene buena distribución tisular, especialmente al líquido cefalorraquídeo y al humor acuoso, que el resto de los antifúngicos no lo presenta. No se metaboliza y se elimina inalterada por riñón.
Pero como es un fármaco que impide la síntesis del ADN y la replicación celular, ese mecanismo de acción es similar a el de cualquier célula eucariota o de los vertebrados superiores. Entonces afecta la mitosis de las células que tienen rápida tasa de mitosis en el organismo. Por eso el tratamiento prolongado con la flocitocina puede producir en el hospedador depresión de la médula ósea con leucopenia y trombocitopenia, trastornos gastroentéricos por lesión de la mucosa intestinal, porque digamos no se pueden no producir enterocitos, exantema cutáneo y también elevación transitoria de las transaminasas. Nuevamente aquí tenemos una tablita con las indicaciones terapéuticas y la dosificación o la posología de la flocitocina en caninos y felinos. Pasamos ahora al tratamiento de los antimicóticos locales o no sistémicos. Los tratamientos de micosis con fármacos de acción local tenemos que emplearlos como una alternativa, como terapia única, ante la imposibilidad de instaurar una terapia sistémica, como se constata, por ejemplo, en felinos, equinos y bovinos. Sus indicaciones principales corresponden al tratamiento de dermatofitosis superficiales y en casos incipientes o con presencia de lesiones circunscriptas y de pequeña extensión, la cual se observa en dermatomicosis por Microsporum canis en felinos o tricofitosis en equinos y bovinos. Es decir, empleamos antimicóticos en forma tópica o en forma local cuando la lesión no es muy grande. Cuando la lesión es de cierta magnitud, indefectiblemente tenemos que usar terapia antifúngica de tipo sistémico. Dentro de los antifúngicos no sistémicos tenemos a la nistatina. Su mecanismo de acción es aumentar la permeabilidad de la membrana, al igual que lo hace la anfotericina B, y se lo indica para el tratamiento de micosis superficiales o de mucosas producidas por Candida albicans. Digamos que es de elección para el tratamiento de micosis por Candida albicans en mucosas o piel. Como es un fármaco que no se absorbe por vía digestiva, esta es la vía de administración, digamos, indicada para el tratamiento de aquellas afecciones micóticas que están presentes dentro de la mucosa del tubo digestivo y eventualmente para el tratamiento por aplicación local en micosis, por ejemplo, vaginales, mediante el uso de pomadas, suspensiones u óvulos. Cuando se administra por vía oral se elimina sin metabolizar, aunque puede ocasionalmente presentar trastornos gastroentéricos. La única indicación terapéutica de la nistatina es el tratamiento de candidiasis o moniliasis intestinal, bucofaríngea o vaginal. Tenemos entonces aquí algunas formas farmacéuticas como grajeas, pomadas, suspensión u óvulos, y tenemos aquí una tablita donde tenemos la posología para caninos y felinos. Dentro de los antifúngicos no sistémicos o locales o tópicos también tenemos el grupo de los azoles. Los azoles más estudiados para uso local son los siguientes: el econazol, el miconazol, el clotrimazol, y también eventualmente podemos encontrar preparados como con el ketoconazol, que también es utilizado de modo sistémico. El mecanismo de acción y el espectro antimicótico es idéntico al de los azoles de uso sistémico, es decir, de amplio espectro, micosis superficiales y profunda. Y la vía de administración solo es de aplicación local, en forma de polvos, pomadas, suspensiones u óvulos vaginales. Ustedes en la literatura van a encontrar que hay más de 20 derivados azólicos, ensayados en medicina humana. Pero en medicina veterinaria vamos a ver que tenemos de interés solamente dos, que son los que se usan
en mayor proporción, que son el miconazol y el clotrimazol. Con respecto al miconazol, vemos que su espectro abarca los dermatofitos como Microsporum canis, Trichophytum mentagrophytes y Malassezia pachydermatitis. La aplicación tópica está dirigida en nuestro país al uso de otitis externa. En estos casos los preparados contienen además antibióticos y corticoides. Las terapias son de duración intermedia, entre 10 y 15 días. En el caso del clotrimazol, se lo emplea para el tratamiento de dermatofitosis canina. Puede ser útil en dermatomicosis recientes con lesiones de pequeña extensión y generalmente formando parte de un esquema de tratamiento mixto, es decir, local y sistémico. En segundo lugar tenemos a los derivados del yodo. La eficacia de los halógenos sobre los hongos o para el tratamiento de las micosis es conocida desde la antigüedad. Los mecanismos de acción exactos de cómo el yodo tiene acción antifúngica todavía no se conocen totalmente. Hay algunas hipótesis, como alteraciones en la permeabilidad de la membrana, o por ser un metal pesado produce interferencia con sistemas enzimáticos vitales. Por ejemplo, la tintura de yodo, o sea, la solución alcohólica de yodo, se emplea en lesiones por tricofitus en bovinos y equinos durante 15 a 30 días. En especies pequeñas, como perros y gatos, no se recomienda la tintura de yodo, porque es irritante, sobre todo en lesiones iniciales con dermis expuesta. Una alternativa para esto es la povidona yodada, que no es una tintura, sino que es un yodóforo, no confundir eso. Este yodóforo permite la liberación gradual del yodo molecular desde la macromolécula transportadora sin efectos irritantes de importancia. Es el recurso tópico de mayor utilización en pequeños animales, tanto en terapias únicas como mixtas. Otro antifúngico de acción local es el tolnaftato, que es un tiocarbamato que presenta acción sobre dermatofitos a través del bloqueo de la síntesis de ergosterol de la membrana de los hongos. Este carece de acciones irritantes y de efectos de hipersensibilización cuando se lo aplica una vez al día por periodos no inferiores a 3 semanas, especialmente en felinos. Se recomienda su uso en forma de solución al 1%. Otros compuestos con acción antifúngica local que normalmente se presentan en preparados como lociones, shampoos, son los ácidos grasos, como el ácido undesilénico. También presentan acción antifúngica al sulfato de cobre y asociaciones como ácido benzoico y ácido salicílico. O también un derivado de los amonios cuaternarios como el decalinio, que es un derivado indicado para tratar micosis superficiales por Candida albicans. Los mecanismos de acción de cada uno de estas drogas no está muy bien dilucidado y, como dije hace un rato, normalmente se encuentran como asociaciones dentro de otras formas farmacéuticas u otros productos como jabones o como lociones o shampoos. La acción, por ejemplo, del ácido benzoico con el ácido salicílico está asociada más a la acción queratolítica producida por el ácido salicílico, sobre todo en micosis que producen hiperkeratosis. Recuerden que el ácido salicílico normalmente está formulado en los famosos callicidas, que es una mezcla de acetona y ácido salicílico que produce, digamos, el desprendimiento del estrato córneo o de la callosidad. Como el problema son las micosis profundas, sobre todo las producidas por Candida albicans, normalmente los tratamientos antimicóticos se realizan con asociaciones. Por ejemplo, estas 3 asociaciones son las que se encuentran corrientemente, ¿no? Anfotericina B y ketoconazol, anfotericina B y flucitosina, o flucitosina y ketoconazol. Y finalizando esta presentación, presentamos este cuadro sinóptico con las indicaciones terapéuticas de los principales fármacos antimicóticos, ¿no?
Entonces tenemos en la primera columna el fármaco, después tenemos para cada fármaco su acción sobre micosis sistémicas. La cruz indica que tienen eficacia, el 0 indica que no tienen eficacia, y después tenemos otra columna sobre la eficacia sobre las dermatomicosis, y fundamentalmente la última columna se la dedicamos al hongo, digamos, más peligroso, más difícil de tratar, que es la Candida albicans.